Bueno, continuamos esta noche de miércoles y os lo adelantaba hace un ratito. Estamos con el concejal socialista David Jurado. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar de nuevo con nosotros para hablar de la Sociedad Promoción, para hablar de esa reunión que habéis tenido a comienzos de esta semana, varios temas sobre la mesa. Comparecías además ese mismo día para hablar de algunos de esos asuntos, pero la actualidad también manda y hemos visto ya a los socialistas registrar como primera formación las candidaturas al Congreso y al Senado, y desde la responsabilidad que también tienes en el partido, David, quiero preguntarte precisamente por eso, ¿no? Porque de alguna forma comienza la carrera ya hacia esos comicios de una manera oficial. Lo habéis hecho con las candidaturas de Esther Peña, Ander Gil al Congreso y al Senado. Bueno, no sé cómo se perciben estos primeros días que a partir de ahora se van a ir sucediendo de cara a esa doble cita electoral. Esa es la clave, ¿no?, de este año, la doble cita. Uno ya no sabe si son estos primeros días o los últimos, ya no sabemos, ¿no?, cuándo hemos dejado una campaña a otra. Pero bueno, formalmente es verdad que hoy es un poco el pistoletazo, digamos, de salida de las generales, que son las primeras, las del 28 de abril. Entre el 20 y el 25, desde hoy hasta el 25 de abril, ahí es el plazo para presentar las candidaturas. Y bueno, nosotros hemos hecho, en primer lugar, efectivamente, hemos sido los primeros esta misma mañana en hacerlo, presentar nuestras candidaturas. Como decías, revalidando las cabezas, ¿no?, de estos dos equipos, del Congreso y del Senado. Al frente del Congreso, Esther Peña, la secretaria general y portavoz del Comité Federal. Y en el Senado, Ander Gil, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Lo digo esto porque, a diferencia de otros partidos, no solo traemos gente de fuera, sino que son gente de la casa, de la provincia, de Burgos de toda la vida, y además con altas responsabilidades en el ámbito federal, en el ámbito nacional, ¿no? Como digo, uno portavoz del Grupo Parlamentario en el Senado y la otra compañera, Esther, pues portavoz del Comité Federal. Desde luego es un orgullo para los socialistas revalidar con estos dos cabezas, renovando en gran medida el resto de las candidaturas, ¿no? Esas cabezas de lista, ya conocíamos hace también unas semanas el apoyo mayoritario, ¿no?, casi unánime que han tenido. Sí. Es también un reconocimiento al trabajo realizado estos 4 años, y lo digo porque hemos visto, y mucho, sobre todo a Esther Peña hablando de iniciativas, proponiéndolas, a Ander también en la otra cámara, incluso en esos rankings que se han publicado, liderando, más allá también de nuestra provincia, ese trabajo y esa participación. Pues es evidente, ¿no?, un reconocimiento, como digo, a nivel nacional por el liderazgo en esos equipos, ¿no?, tanto Esther más en el partido y Ander más en el grupo parlamentario, y un reconocimiento también al trabajo en la provincia, que duda cabe, ¿no? Muchas de las cosas que han pasado en nuestra provincia a nivel general, ya no digo solo al PSOE, sino a nivel general, tienen la firma, por supuesto, del PSOE en estos escasos 9 meses de gobierno que hemos tenido, pero sobre todo de nuestros parlamentarios burgaleses, ¿no?, de Esther y de Ander. La liberalización de la P1, ¿no?, o muchas inversiones pendientes incluso en la ciudad, la pasarela del crucero, bueno, muchas inversiones pendientes que llevan, como digo, el empuje, ¿no?, la firma del PSOE, pero el empuje de nuestros parlamentarios nacionales. Un reconocimiento que los compañeros hicieron prácticamente unánime, ¿no?, y que, insisto, nos hacen sentir orgullosos. Decía Esther Peña esta mañana que sale a ganar el Partido Socialista en esta doble cita electoral, y que lo hace con el objetivo de presentar un proyecto moderado, modernizado y además con empuje, ¿no?, para el desarrollo de infraestructuras y también atendiendo a esas necesidades. ¿Serán estas las claves que van a guiar a partir de ahora todos esos actos que vamos a ver? Sin lugar a dudas, ¿no? El PSOE siempre sale a ganar en cualquier elección, ¿no? Luego los ciudadanos deciden, pero efectivamente es un partido con vocación de gobierno, como está claro que lo es, y por lo tanto siempre sale a ganar. Y esas claves que daba la candidata y secretaria general esta mañana, yo creo que son fundamentales, ¿no?, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viendo a las 3 derechas o a las 2 derechas y la ultraderecha aliadas, ¿no?, generando mucha confrontación, enfrentamiento entre los ciudadanos. Yo creo que hay que rebajar un poquito ese nivel de tensión, hablar de los proyectos de futuro, de las inversiones importantes, en nuestro caso para la provincia, y de las políticas en general, ¿no?, de poner propuestas sobre la mesa, no tanto hacer política enfrentando a unos y a otros, ¿no?, los unos con Cataluña frente a los nacionalistas españoles. Bueno, yo creo que esa no es forma de hacer política, ¿no?, que igual en el corto plazo les da algún rédito, o piensan ellos que les va a dar algún rédito electoral, pero a largo plazo es un desastre, ¿no?, como se ha podido ver, que lo único que hace es paralizar la actividad política, y eso desde luego no es bueno, porque tiene derivadas sobre otras, pues, la actividad económica, sobre el empleo, sobre las inversiones, ¿no? Hace falta un poquito de serenidad, efectivamente de moderación y también de modernización, ¿no?, que es lo que
hemos pretendido hacer en estos 9 meses al frente de gobierno, como digo, 9 meses escasos. La apertura de este proceso para registrar las candidaturas viene envuelta en cierta polémica por lo que está sucediendo con el Partido Popular. Las reacciones no se han hecho esperar y desde que ayer saltase la noticia, aunque insistimos en que el Partido Popular no se ha pronunciado como tal, sí que el propio protagonista sí que realizó algunas declaraciones también al sentido en el día de ayer. Javier Lacalle, doble candidatura en esta doble cita al Senado y a la alcaldía de Burgos. ¿Cómo se percibe desde el Partido Socialista lo que está sucediendo en este caso con una de las cabezas más visibles de los populares en Burgos? Bueno, pues se percibe como una desbandada, ¿no? Que yo creo que es como lo perciben los ciudadanos. Es evidente que Javier Lacalle no quería ser alcalde, le obligaron, el señor Casado le obligó a ser alcalde o candidato a la alcaldía, él no quería, él quería haber sido de la ciudad, por lo tanto no quiere ser alcalde y bueno, lo que está haciendo es, pues digamos, buscar una salida, ¿no? Después de para cuando pierda esas elecciones del 26 de mayo. Es verdad que le ha venido a contrapié al señor Lacalle, porque yo creo que él en su calendario personal tenía previsto hacer las elecciones municipales, perderlas como sucederá el 26 de mayo, por lo tanto después en unas futuras elecciones generales irse a donde él quería ir, ¿no? A su destino, a Madrid, al Congreso, al Senado, donde fuera, y claro, con el adelanto electoral que tanto pedía el PP, paradójicamente, pues le ha pillado a traspié, ¿no? Pero esta es la realidad, como digo, a desbandada y bueno, pues a la realidad que tiene el Partido Popular, ¿no? Y es que va a sufrir un desgaste pues por estos años de gobierno y los ciudadanos se lo van a hacer pagar. ¿Puede ser un senador, David, alcalde de una capital y una capital como Burgos? Porque tenemos antecedentes. Juan Carlos Aparicio fue también diputado nacional. Habrá gente que juzgue, ¿no? También esos mandatos, pero a día de hoy, teniendo en cuenta las necesidades, la coyuntura, ¿puede un alcalde estar ausente determinados días por formar parte del Senado? Puede hacerse legalmente, ¿no? Pero es evidente que no se puede, ¿no? Y tanto es así que esta mañana incluso bromeábamos, para que la gente se haga una idea, ya no solo durante el mandato, sino en este mismo periodo electoral en el que se van a solapar unas elecciones con otras, cuando el alcalde de Burgos vaya a por su credencial de senador, si es que finalmente resulta elegido senador, casi tendrá que estar presentando simultáneamente su candidatura como alcalde, si es que finalmente encabeza la candidatura del ayuntamiento, ¿no? Es evidente que aunque la legalidad lo permita, no es lógico que un alcalde de capital de provincia, una ciudad como la de Burgos, de 180.000 habitantes, censados, alguno más incluso viviendo, algún vecino más viviendo, no tiene ningún sentido que tenga que ausentarse algunos días de la ciudad precisamente por su otro cometido, ¿no? No tiene ningún sentido y el Partido Popular debería replanteárselo y hacérselo mirar, pero insisto, están en esta huida hacia adelante pues porque son conscientes que tienen muy difícil revalidar ese gobierno y el alcalde nunca quiso ser alcalde, ¿no? Al frente pues estamos algunos locos, como los socialistas, que sí que queremos gobernar esta ciudad y que queremos que Daniel de la Rosa sea alcalde, ¿no? Y eso es lo que él quiere, ser exclusivamente alcalde como merece una ciudad como la de Burgos, no a tiempo parcial, ¿no? Como hizo Juan Carlos Aparicio o como pretende hacer el señor Lacalle. Bueno, te pido disculpas por este pequeño abuso, porque yo te había invitado a hablar de la Sociedad de Promoción, que también tenemos que hablar de Javier Lacalle en esta cuestión, porque la primera reivindicación que realizaban los socialistas después de la convocatoria de ese último encuentro era precisamente lo que se había tardado en convocar de nuevo a este órgano que, recordemos, surgía en esta legislatura, surgía además a través de la insistencia del Partido Socialista y que se presupone es un instrumento clave para la promoción, para la difusión. ¿No entendéis por qué se ha tardado 2 meses, ¿no?, en volver a celebrar una reunión? Eso es. Bueno, si no es un instrumento clave todavía a día de hoy para la promoción de la ciudad, precisamente lo es porque el Partido Popular no quiere, ¿no? Y obstaculiza el funcionamiento de esta sociedad. Pero nosotros, desde luego, efectivamente, la propuesta de crear esta sociedad o de transformarla, porque esta sociedad surge de la antigua Parmusa, una sociedad municipal que ya estaba creada, y lo que hicimos en el año 2016 fue, digamos, dotarla de más contenido o de más cometidos, ¿no?, para promocionar la ciudad. Y es una apuesta decidida del PSOE por acabar con esa administración paralela que tenía, esos chiringuitos, como les llamamos, ¿no?, que tenía montados el Partido Popular, asociaciones, fundaciones, que bueno, diluía ahí algunas de sus acciones, ¿no?, un tanto extrañas o un tanto opacas para la ciudad. Y fue una apuesta decidida, como digo, con el apoyo en este caso del Grupo Municipal de Ciudadanos, hay que reconocerlo, los dos únicos grupos prácticamente que apostamos por esta sociedad. Y efectivamente el Partido Popular, el alcalde a la cabeza, porque es alcalde y presidente de esta sociedad, esta minoría tuvo que tragar este sapo
de la sociedad que él no quería, pero no ha hecho más que poner palos en la rueda, ¿no? Y efectivamente, el lunes tuvimos consejo de administración, el órgano de gestión, para que la gente nos entienda, de la sociedad, que no se celebra desde hace 2 meses. Para muestra un botón, ¿no? ¿Cómo pretende alguien gestionar una sociedad de esta envergadura, que ha ido tomando competencias importantes en la promoción y el desarrollo de la ciudad, si no la convoca en 2 meses? Es imposible, ¿no? Esta es una buena muestra de la parálisis que hace el alcalde. De forma deliberada, insisto, porque no creía en esta sociedad, y segundo, porque tendrá más la cabeza pensando en esto que hemos comentado, ¿no? De irse al Senado o no. Pero desde luego es un despropósito que los burgaleses y las burgalesas no merecen. Uno de los objetivos que tiene esta sociedad es todo lo que tiene que ver con el aeropuerto. Y quiero empezar por esto, David, porque hoy mismo el aeropuerto de Villafría era testigo de una especie de simulacro, por resumir, porque sí, el tecnicismo era algo más complejo. Iba a trasladar a ese ejercicio de gente de aquí hasta Zaragoza. Hemos visto al ejército, hemos visto allí desplegado también varias tiendas de campaña. En definitiva, un dispositivo amplio. Y uno de los argumentos que ha esgrimido el teniente coronel que atendía los medios de comunicación era que, total, como el aeropuerto de Burgos no está siendo tan utilizado, no se influía o no se afectaba a ningún vuelo comercial, por eso mismo se había elegido esta infraestructura. Yo no sé si a uno se le queda el cuerpo con ganas de poder impulsar un poquito más ese aeropuerto, y si se está logrando ese objetivo, teniendo en cuenta que efectivamente existe un vuelo a Barcelona, pero el resto de la actividad estamos viendo cómo es. Sí, no sabemos si nos han hecho un favor, ¿no? O una desgracia con esas declaraciones. Bueno, yo me alegro que se hagan esos ejercicios, y efectivamente, no hay que negarlo, hay pocos vuelos. Efectivamente, solo hay una línea regular con 3 vuelos, 4 a la semana, a Barcelona, más luego los vuelos que se producen privados o de esta índole, ¿no? En este caso con ejercicios, pero hay pocos vuelos, y una de las encomiendas de esta sociedad efectivamente es promocionar este aeropuerto, ¿no? Aquí hubo un debate en la ciudad, bueno, todavía está vigente, ¿no? Y veremos a ver en qué acaba, o dejar morir el aeropuerto de Burgos, en el que todos los españoles, mediante AENA, nos gastamos 47 millones de euros en ponerlo en marcha, y nos gastamos anualmente 1 millón en mantenerlo, porque aunque no haya vuelos hay que mantenerlo, y eso cuesta 1 millón de euros al año, que, insisto, al ayuntamiento le cuesta 0 euros, lo paga todo el Estado, pero bueno, también ahí estamos los burgaleses. Insisto, ese debate era o dejar morir esta infraestructura o intentar revitalizarla, hacer un esfuerzo por promocionarla y porque haya vuelos en la misma, ¿no? Los socialistas es cierto que apostamos por ello, se han hecho inversiones importantes, tanto para la promoción de los vuelos, se han hecho desde la Sociedad Promueve campañas en el aeropuerto de destino, digamos, o de origen, que es lo que pretendemos que sea, el de Barcelona al Prat, para promocionar esos vuelos, y bueno, pues está difícil, es verdad. Los vuelos, la frecuencia de vuelos evidentemente ha aumentado, porque antes no había ninguno, o más allá de los privados, y ahora comercialmente solo existe este, pero nosotros sí que estamos decididos a que sea una infraestructura importante para la ciudad, pero hay que fomentarla. Declaraciones de ese tipo ayudan un poco, la verdad. Otra de las patas importantes de la sociedad es todo lo que tiene que ver con los congresos, todo ese apartado, ¿no? En el que también se está apostando, y aquí quiero vincularlo a esas declaraciones que también realizabas el pasado lunes, David, vinculadas también a su vez al primer congreso de contenidos que se desarrollaba, para el que se destinaron importantes fondos públicos, y cuyo último pago creo que iba precisamente en esa reunión. ¿Qué es lo que ha pasado con ese patrocinio, y cómo se encuentra también este ámbito de promoción en una de las secciones, uno de los ámbitos, yo creo que estratégicos, ¿no? Por lo menos así se trata de vender también desde instalaciones como el propio Fórum Evolución? Claro, es que tenemos una infraestructura como nunca habíamos tenido en la ciudad, ¿no? El Fórum Evolución, que alberga eso, el Palacio de Congresos y el auditorio, nos da unas posibilidades infinitas a la ciudad, ¿no? Y por lo tanto hay que poner en valor esa infraestructura. Eso nada tiene que ver con un capricho o un compromiso que tendría el alcalde con algún amigo, porque fue así para esto que se llamó el Congreso de Creadores de Contenidos, que, para que nos entienda todo el mundo, son youtubers, son usuarios de redes sociales, influencers, que se llama últimamente, ¿no? Que se juntaban en Burgos y se pretendía hacer una difusión de la ciudad a través de eso. Bueno, cualquiera que nos esté viendo se preguntará qué es esto, porque tuvo muy poca repercusión, ¿no? Y por los informes que venían, por el propio informe que se presentaba para... Edición, ¿no? Sí, era la primera edición. Fue un empeño, insisto, del alcalde, al que apoyó Ciudadanos, y que no tiene ningún sentido, ¿no? Y se destinaron 40.000 euros de la Sociedad de Promoción al patrocinio de este evento, que tuvo una repercusión, no digo nula, porque no fue nula, pero muy escasa para lo que se pretendía, ¿no? Eso nada tiene que ver, afortunadamente, con el lunes efectivamente se pagó la última de las facturas que faltaban de este patrocinio, que evidentemente se había aprobado y hubo que pagarlo.
diré que hasta el propio alcalde reconoció que esta primera edición será la última, ¿no? porque bueno, pues como digo, no ha tenido la repercusión. Pero decía, para no dejar solo la nota mala, sino también poner la nota positiva sobre lo que está suponiendo los eventos congresuales en la ciudad, que nada tiene que ver, insisto, con este mal llamado Congreso de Creadores de Contenidos. Desde el año 2012 que se puso en marcha el Fórum Evolución, se celebraron 43 congresos y 16 eventos culturales, y este último año pasado, el año 2018, se celebraron 151 congresos y 42 eventos culturales, ¿no? Con lo cual la proyección es, pese a estas ocurrencias del alcalde, ¿no?, que estamos comentando, pero en el cómputo global de hacer de Burgos una ciudad de congresos, pues la Sociedad de Promoción avanza, ¿no? efectivamente está avanzando y está sirviendo para, ¿no?, como insisto, como decía antes, aunque el PP se empeñe en poner trabas, está sirviendo, y desde luego el Fórum se está demostrando ser una infraestructura valiosa para la ciudad. Otra de las patas de la sociedad, y algo por lo que también apuesta el PSOE, es por el ámbito deportivo o por aquellos contratos de patrocinio a determinados equipos. Lo hemos visto, también aportabais a algún dato, ¿no?, en relación a esto, una propuesta para que se puedan unificar determinados patrocinios y ayudas públicas. En estos momentos, ¿a qué equipos se está ayudando y cómo se está gestionando también este ámbito? Bueno, la propuesta que hicimos los socialistas, y estamos trabajando para que se vaya en ese sentido, no sin dificultades, pero espero que a partir del 26 de mayo, cuando tengamos labores de gobierno, pues lo tengamos un poquito más fácil, pero como digo, se está avanzando también en este sentido. Lo que pretendemos es que la ciudad se promocione, no deja de ser, esto de patrocinar a los clubes deportivos no deja de ser un evento una acción de promoción de la ciudad, ¿no? Queremos que toda esa proyección que tienen los clubes de élite pues sirva para promocionar la ciudad, y por lo tanto nuestra propuesta es que todos los patrocinios, todos los contratos de patrocinio de los clubes de élite se hagan desde la Sociedad de Promoción, porque es eso, como insisto, una acción de promoción. Y que eso no impide que desde el servicio de deportes del propio ayuntamiento se fomente el deporte base, los clubes de desarrollo, las actividades, digamos, de las categorías inferiores de los clubes, ¿no? Y por lo tanto se fomente el deporte base. Pero lo que es el deporte de élite, insisto, queremos aprovecharlo, el tirón que tiene, para promocionar la ciudad, y por lo tanto de esa forma se está patrocinando el contrato de patrocinio de la Sociedad de Promoción, del Ayuntamiento en definitiva, con el club de rugby, con el que hay 125.000 euros de patrocinio anuales, desde este año pasado, que subieron a la máxima categoría del deporte, con el baloncesto también, con el San Pablo Burgos. Se firmaron 2,2 millones de euros en 4 años, siempre y cuando se milite, claro, como así está siendo, por segundo año consecutivo en la máxima categoría del deporte. Y el lunes, también uno de los clubes de élite de la ciudad, como es el Burgos BH, el ciclismo, que también pues, lleva el nombre de Burgos, aquí no solo a nivel nacional, sino en competiciones de ámbito internacional, ¿no?, también se le patrocina desde la Sociedad de Promoción con 200.000 euros. Es decir, una apuesta importante, económica, para los clubes deportivos, que sirve de ayuda a los clubes deportivos de la ciudad en su desarrollo, pero insisto, también para llevar el nombre de Burgos con la proyección que tienen estos grandes clubes, ¿no? Por si le faltara alguna polémica a la Sociedad de Promoción, en las últimas semanas hemos conocido también una nueva en torno a un concurso que se había convocado para el logotipo, creo, de esta propia sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado con este concurso, que de nuevo ha vuelto a poner el foco en la gestión que se está realizando de un concurso, en este caso, precisamente para lo que debería ser efectivamente esa difusión de la ciudad? Bueno, pues ni más ni menos que otro palo de esos que comentaba del alcalde y presidente de la sociedad en la propia sociedad, ¿no? Para que la gente lo entienda, esta sociedad como tal lleva funcionando desde el año 81, que se creó para la gestión de los parkings municipales, de los aparcamientos de rotación, y sobre esa base es la que hemos creado esta nueva sociedad de promoción. Es evidente que esta sociedad primitiva no tenía ninguna repercusión pública porque era un mero instrumento de gestión, pero que la actual sociedad sí que lo tiene, ¿no?, en cuanto a promoción, difusión de la marca de ciudad, y por lo tanto también a propuesta del PSOE el año pasado se propuso, valga la redundancia, crear un concurso para generar un logotipo, una imagen de la sociedad que sirva un poco de promoción y de identificación de esa marca de ciudad, ¿no? Se hizo ese concurso, se presentaron 14 empresas, diseñadores gráficos, para generar ese logotipo, esa marca de ciudad, y bueno, a día de hoy
unos cuantos meses después seguimos esperando que se resuelva ese concurso. ¿Por qué no se hace? Pues no lo sabemos. El alcalde y presidente de la sociedad no incluye ese punto en el orden del día, consejo tras consejo, aunque les convoque cada 2 meses, tampoco lo incluye en el orden del día y por lo tanto ese concurso sigue sin resolverse. Tanto es así que alguno de los participantes en el mismo salía la semana pasada públicamente anunciando que están planteándose acudir a los tribunales, ¿no?, a demandar a la Sociedad de Promoción por no resolver ese concurso, cosa que desde su punto de vista es completamente lógico, ¿no? O sea, que no solo paraliza al alcalde, el Partido Popular, la actividad de esta sociedad, sino que encima la expone a un riesgo innecesario jurídico, judicial, pues no entendemos muy bien por qué se ha empeñado el alcalde en que no se resuelva un concurso que estaba aprobado, las bases ya aprobadas, las empresas presentadas y los trabajos realizados, ¿no? No, es incomprensible, desde luego. ¿Queda algo pendiente que acometer en este mandato dentro de la sociedad? Algo por lo que digáis, bueno, no se pueden esperar otros 2 meses porque los plazos son los que son para poder hacer balances o para poder impulsar alguna de esta iniciativa, o los socialistas consideráis que, teniendo en cuenta el ritmo y con lo que se ha hecho, estamos casi ante el último consejo que se va a convocar de esta sociedad? Yo quiero pensar que no, y espero que no, porque efectivamente este caso, el último caso que estamos comentando, el del logotipo, ¿no?, que es una nimiedad, fíjate tú lo que supone, ¿no? No estamos hablando de, como hablaba antes, de los grandes contratos de patrocinio con los clubes deportivos, ni de la promoción del aeropuerto, sino que simplemente una cosa tan sencilla como crear un logotipo, una imagen, es uno de los ejemplos de por qué hay que dar más agilidad a esta sociedad, ¿no? Por lo tanto, yo espero que no haya sido el del lunes el último consejo de administración de la sociedad que se haya convocado, y que el alcalde haya tomado nota de nuestras críticas y que tome nota sobre todo de esas posibles acciones judiciales que puedan tomar estos concursantes en lo del logotipo, ¿no?, y convoque más asiduamente el consejo y podemos sacar adelante los temas, que nada tiene que ver con que haya elecciones o no. Las elecciones serán el 26 de mayo, pero hasta entonces la sociedad puede seguir gestionando y desde luego no merece, como decía al principio, los burgaleses y las burgalesas, que por caprichos electorales del alcalde esta se paralice y por lo tanto se paraliza la promoción de la ciudad. Entiendo que efectivamente la promoción tiene que seguir más allá de que haya alguna cita electoral de por medio, ¿no? David, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Nos seguiremos viendo en estos días y seguro que hablando más también de elecciones en las próximas semanas. Nosotros continuamos.